Yo creo que el hecho de que estemos aquí realmente marca el inicio de un cambio. Y me encanta poder decir eso en estos momentos en que estamos justamente viendo cómo podemos, como país y como comunidad académica, incorporarnos a este movimiento de apertura de la ciencia, que es un movimiento que no empezó ayer, empezó desde antes y que pues marca todo un proceso, no va a terminar mañana, pero tenemos que dar pasos firmes y creo que aquí hay una oportunidad de darlos y una oportunidad muy concreta. Cuando Elena me invitó a decir unas palabras, yo dije, pero yo no soy experta, ¿no? Sí, he incursionado en la transdisciplina, pero lo hice demasiado temprano y el resultado fue que encontré puertas cerradas. Mi incursión fue antes del movimiento del 68, o sea, han pasado muchos años. Y pues como les dije, no había nada que se pareciera a ello en aquel entonces en el medio académico y solo encontré puertas que se cerraban. Pero han cambiado las cosas. ¿Qué tanto han cambiado? Hace 20 años exactamente, la revista Ciencias de la Facultad, que es una revista de muy buena calidad de difusión, ¿verdad?, publicó un número cuyo título, o en cuya portada se leía Transdisciplina y Sistemas Complejos. Yo dije, aquí ya hablaban de transdisciplina hace 20 años. No cuando yo terminé mis estudios, pero sí hace 20 años. Entonces busqué la transdisciplina en las páginas del interior y no había. Había interdisciplina. Y eso simplemente refleja la confusión que había entre interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. De hecho, el artículo sobre interdisciplina desde la teoría de los sistemas complejos está firmado por Elke Koppen, Ricardo Mancilla y Pedro Miramontes, ¿no? Y bueno, es que eso era lo que se hacía en aquella época, era interdisciplina. Y bueno, para eso fue creado el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, el que creó Pablo González Casanova, ¿no?, el CEICH. Y bueno, ¿qué ha habido desde entonces? Me encontré con una presentación que hizo el doctor Felipe Lara Rosano un año después, en 2006, el conocimiento en el enfoque sistémico transdisciplinario. No se menciona la transdisciplina en toda la presentación. Hay interdisciplina y hay multidisciplina. Pues no cambiaron mucho las cosas. Sí han cambiado y han cambiado en la teoría y en la práctica. Y la práctica resulta esencial en este caso. No hay esta investigación investigación e incidencia transdisciplinaria, sino hay también una práctica, y eso lo vamos a escuchar en las intervenciones seguramente. Yo solamente quisiera mencionar algo que puede dar una idea también de qué es lo que está pasando en el resto del mundo, y voy a dar un ejemplo que me parece que es muy relevante, porque tiene que ver justamente con el reto de los problemas de cambio climático, etcétera, pero desde una perspectiva más internacional. Y pienso que puede servir incluso de punto de contacto entre los esfuerzos que se hacen aquí, que son más bien a nivel local, nacional, naturalmente con su componente internacional, y esfuerzos que se están dando a otra escala. Y me refiero a lo que se ha hecho en el ámbito de lo que ha sido el Año Polar Internacional, que saben ustedes que fue el primer año internacional que se creó desde el siglo XIX, desde antes de que se crearan los grandes organismos científicos internacionales. El primer año polar internacional fue por iniciativa de algún científico, creo que de un país escandinavo, y viene como de 1887 por ahí. Y después
y fue un gran esfuerzo que reunió a los países ya desde entonces por su preocupación que tenían de la necesidad de recabar datos primero de la región ártica, después de la región antártica, porque se estaban dando cuenta ya entonces estoy hablando de 1887, de los cambios que se estaban dando y empezaron a registrar datos que hoy en día son sumamente importantes para entender la evolución y entender lo que está pasando hoy en día y entenderlo desde una perspectiva histórica. Hubo varios años polares internacionales después, ahora se está preparando el quinto, pero un año polar internacional dio lugar al famoso Año Internacional de la Geofísica de 1957, cuando el viaje del Sputnik y empezaron los viajes espaciales, etc. Entonces, allí hay una enorme experiencia que ha pasado también de la interdisciplina, la multidisciplina a la transdisciplina. Y esto lo documenta muy bien una de las personas que están ahora al frente de la preparación del próximo año polar internacional, con una gráfica donde pone primero las disciplinas como compartimentos así, estancos aislados, ¿verdad? Esa es la sociedad disciplinaria, la actividad disciplinaria con sus características. Después la multidisciplinaria, donde todavía las disciplinas forman compartimentos aislados. Después viene la interdisciplina, ¿verdad? Donde ya en vez de muros tenemos, bueno, muros con grietas al menos, ¿no? O líneas punteadas en vez de líneas continuas, y cuyas características son, bueno, que sí hay investigación a través de las disciplinas, ¿no? Esta es interdisciplina, hay un proceso de integración, también hay ya un contacto más orgánico entre ciencia y sociedad. Pero, ¿qué significa transdisciplina? Ese es un paso más allá, y ese es el que se está dando aquí. Porque no solamente los muros entre las disciplinas ya perdieron su consistencia, su consistencia y su rigidez, ¿no? Ya son braquitas en vez de muros, ya son tabiques sueltos, sino que también los muros entre la academia y la sociedad se han roto, ¿no? Y son también representados por estas líneas punteadas. ¿Y cuáles son las principales características que reporta el autor de este trabajo, que se los voy a recomendar, se los dejo aquí porque está muy, muy interesante? Son el co-diseño, el co-desarrollo, la coproducción, la co-implementación y naturalmente la ciencia con la sociedad. Entonces, pues yo los felicito por este esfuerzo. Aquí seguramente que va a haber mucha co-creación y es lo que necesita el mundo